Saludos y bendiciones para todo el pueblo de Dios. Cristo vive. Hermanos, hoy vamos a ver el tema que se titula Cada que pecas, crucificas a Cristo. El tema de hoy es Cada que pecas, crucificas a Cristo. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera cita bíblica que vamos a ver la tenemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, 7, dice la palabra de Dios: Angustiado él y afligido, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estamos viendo que nos dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo fue angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pues fue cuando lo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, Él pagó por nuestros pecados, por nuestras amarguras, por las mentiras del mundo, por todo el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, cada que la persona peca, está crucificando a Cristo. Vamos a la siguiente cita bíblica. La tenemos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 14 y 15. Mateo, capítulo 26, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Aquí estamos viendo cuando Judas Iscariote pues les dice que él lo entrega, que qué le van a dar, y le dicen 30 piezas de plata, ¿verdad? Entonces el traidor, Judas Iscariote, entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Y aquí la pregunta es: ¿tú por qué entregas a nuestro Señor Jesucristo? Algunas personas entregan a nuestro Señor Jesucristo por el adulterio, o sea, por una mujer que no es su esposa, o por un hombre que no es su esposo. La persona puede entregar a Cristo cuando roba. O sea, ¿por qué estás entregando a Cristo? Cuando dice groserías, maldiciones, cuando dice mentiras, cuando la persona traiciona, puede ser también por dinero, por cosas materiales. Cuando la persona traiciona a Cristo, o sea, cuando la persona peca, quiere decir que le está dando más valor a ese pecado que a Cristo. Entonces, por eso está vendiendo a Cristo, por eso está cambiando a Cristo. En el caso de Judas Iscariote fue por 30 monedas de plata, ¿verdad? Pero la persona que peca está traicionando a Cristo, quizás no por las 30 monedas de plata, por algo de menor precio o de mayor precio de las 30 monedas, pero cuando la persona peca, está prefiriendo el pecado que a Cristo, está cambiando al pecado por Cristo,
está valorando más el pecado que a Cristo y por eso está cambiando a Cristo, ¿verdad? Vamos a la siguiente cita bíblica, hermanos, la tenemos en el libro de Mateo, ahí mismo, adelantito, vamos al capítulo 27, versículo 41. Mateo 27, 41. Dios, en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces, dice aquí Mateo 27, 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces estaban burlándose de él, ¿verdad? Escarneciéndole es burlarse. Dice, los principales sacerdotes se burlaban, los escribas, los fariseos y los ancianos, cuando decían, bueno, pues si él es el Rey de Israel, pues que baje, ¿verdad?, de la cruz. Entonces, estamos viendo cómo se burlaban de nuestro Señor Jesucristo y cuánto tuvo que padecer por nosotros para pagar por nuestros pecados, hermanos. No debemos de cambiar a Cristo por ningún pecado, por nada material y ningún pecado. Vamos ahora a la siguiente cita bíblica. La tenemos en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 13. Marcos 15, 13. Nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 13. Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Entonces ahí estaban gritando ellos: crucifícale. Quizás tú no digas crucifícale. Si tú estás en pecado, quizás no digas crucifícale, pero al hacer ese adulterio, al hacer esa mentira, al traicionar, al cambiar a Cristo por dinero o por algún tipo de pecado, ahí lo estás crucificando. A lo mejor con tus palabras no lo estás diciendo, pero con tus hechos valen más que las palabras. Entonces, cuando la persona está pecando, está crucificando a nuestro Señor Jesucristo, como aquellos que gritaban: crucifícale. Quizás no lo diga la persona abiertamente, pero cuando está cometiendo un pecado, está crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente cita bíblica, la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 18. Lucas 23, 18. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Fíjense lo que decía la gente. Lucas 23, 18. Gente escarnecedora, ¿verdad? Gente burladora. Entonces dice aquí: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Entonces, tú pudieras decir: bueno, si yo hubiera estado en aquellos tiempos, pues nunca hubiera dicho crucifícale, ¿verdad? Eso es lo que pudiera decir la persona que está en pecado. Si tú no estás en pecado, gloria a Dios, sigue adelante. Pero la gente que está en pecado o que comete pecado, ¿verdad?, pudiera decir: bueno, pues es que si yo hubiera estado ahí, nunca hubiera dicho crucifícale.
o suelta a Barrabás, pero con los hechos está diciendo prefiero a Barrabás. La persona que hace el pecado está prefiriendo a Barrabás, a su pecado, que a Cristo, ¿verdad? Como dice aquí, dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. O sea, prefirieron a Barrabás. Cuando tú te vas, estoy hablando a la persona que está en pecado. Si tú no estás en pecado, gloria a Dios. Pero la persona cuando se va a adulterar, cuando la persona se va y adultera, está prefiriendo a Barrabás. Cuando la persona se va y roba, está prefiriendo a Barrabás. Cuando la persona hace lo malo, está en pecado, está prefiriendo a Barrabás. Como decía la multitud, ¿verdad? Toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Entonces vamos ahora al versículo 19, libro de Lucas 23, 10, 19. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces, como dice aquí, hermanos, en el libro de Lucas 23, versículo 22, dice, Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, qué mal ha hecho este. Y esta es la pregunta para la gente que todavía no le entrega su vida a Cristo, que déjame decirte que no es tu vida, todo es del Señor Jesús, tu vida no es tu vida, es un cuerpo que Dios te está prestando, pero todo le pertenece a Dios, no es tu vida, no es tu cuerpo, es de Cristo, todo es prestado, el Rey de Reyes viene pronto y Él es el dueño de todo. Entonces, esa es la pregunta para la gente que no ha entregado su vida a Cristo. Lucas 23, 22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Tú que todavía no te entregas a Cristo, tú que todavía estás prefiriendo el pecado, qué mal te ha hecho Cristo. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero tú que todavía no te entregas a Cristo, que todavía estás jugueteando con el pecado, qué mal ha hecho este. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tú lo has cambiado por el pecado cuando dices crucifícale, y has preferido a Barrabás cuando dices no quiero que éste gobierne en mi mente ni en mi cuerpo. No quieres la dirección de Cristo, no has querido que Dios gobierne tu vida, que te digo no es tu vida. Esa vida que Dios te ha prestado, no quieres que Dios la gobierne. Estás prefiriendo crucificarle, estás prefiriendo el pecado, que es no quiero que éste gobierne en mi vida. Mejor quiero irme con Barrabás. Quiero que suelten a Barrabás. Entonces estás prefiriendo el pecado a Barrabás que a Cristo y lo estás crucificando. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Y no le demos preferencia al pecado ni a Barrabás, ni crucifiquemos más a Cristo. ¿Verdad? Más bien obedezcámoslo y vivamos como Dios manda. Esforcémonos cada vez más. Podemos tener errores, pero platiquemos con el Señor. Él nos va a ayudar, Él es bueno.
Él va a quitar las piedras de tropiezo. Para Él no hay nada imposible. Dios conoce nuestro corazón. Sigámoslo obedeciendo, esforzándonos cada vez más, y Dios nos dará la victoria. Esto es una lucha. No somos perfectos, hermanos, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, pero vamos a esforzarnos por hacerlo. Solamente tienes que ser humilde, pedirle perdón a Dios y decirle que te saque del lodo, decirle que te limpie, que te ayude a superar ese pecado, y Dios al peor pecador lo puede convertir en santo. Solamente tenemos que pedírselo, doblando rodillas y siendo sinceros con Él. Bendiciones para todos, hermanos.